Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Deleítate en Cristo, donde el propósito es deleitarnos en la persona de Jesucristo a través del estudio y enseñanza de la doctrina bíblica. Esta es nuestra tercera parte del estudio de Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Efesios 4, 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. En la primera y segunda parte estuvimos diciendo que apóstoles y profetas son mencionados juntos dos veces aquí en el libro de Efesios. En Efesios 2, versículo 19 y 20, dice el apóstol Pablo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en Efesios capítulo 3, versículos 4 y 5, dice que la razón por la cual la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es porque los apóstoles y profetas recibieron la revelación del evangelio. Y esa revelación lo hacen ministerios especiales. Ahora dijimos que existe una diferencia en cuanto a los apóstoles y profetas en cuanto a autoridad. Los profetas tienen que someterse a la autoridad de los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 37 y 38, el apóstol Pablo dice que si alguno se cree profeta o espiritual, tiene que reconocer que los mandamientos que Pablo le está dando a la iglesia provienen directamente del Señor. Y si ese profeta no lo quiere reconocer, ese profeta es un ignorante. O sea, que los apóstoles están por encima de los profetas en cuanto a autoridad. Ahora, si ambos apóstoles y profetas recibieron la revelación del Evangelio, ¿por qué los apóstoles están por encima de los profetas en cuanto a autoridad? La razón por la cual los apóstoles tienen una autoridad única es que los apóstoles vieron físicamente al Señor Jesús. Los apóstoles vieron físicamente al Señor Jesús. Pasaron tiempo con el Señor Jesús, o sea, compartieron con el Señor Jesús y fueron comisionados por el Señor Jesús. Esa es la razón por la cual los apóstoles se encuentran en una categoría especial en relación a estos 5 ministerios. Los apóstoles vieron físicamente al Señor Jesús, compartieron, pasaron tiempo con Él y fueron comisionados por el Señor Jesús. El caso de Pablo es un caso muy especial, porque Pablo no estuvo presente como los demás 12 apóstoles en el ministerio terrenal de Jesús. Pablo aparece por primera vez cuando apedrearon a Esteban en Hechos capítulo 8. Y por esta razón muchos dudaban del apostolado de Pablo. Otros decían que Pablo no era apóstol y no debería ser considerado como apóstol. Entonces Pablo en 1 Corintios 9, capítulo 9, verso 1 dice, no soy apóstol. Él está contestando a estas personas que dudaban de su apostolado. Dice, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. De nuevo, fíjese que uno de los requisitos para ser apóstol
es haber visto al Señor Jesús. Estas personas dudaban de que Pablo era apóstol, y Pablo les recalca: yo he visto al Señor Jesús. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otro de los requisitos para ser apóstol es haber recibido la revelación del evangelio directamente del Señor Jesús. Amén. Pablo no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versos 17 y 18, Pablo dice que cuando él recibió el apostolado, no fue inmediatamente a donde los que antes eran apóstoles antes que él, como Pedro, Juan, sino que el Señor lo envió a Arabia y luego volvió a Damasco. Pasaron 3 años antes de que él se presentara ante los otros apóstoles. O sea que toda la revelación que recibió fue directamente del Señor Jesús, no de ninguno de los demás apóstoles. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, relata cómo Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde allá oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, aunque Pablo llegó tarde al apostolado, fue el último de los apóstoles, tal vez Pablo tuvo más revelación con el Señor Jesús que los demás apóstoles que caminaron con el Señor Jesús en la tierra, aunque llegó tarde al apostolado. Entonces, estas tres requisitos son necesarios para ser apóstol: haber visto al Señor Jesús, haber compartido, haber pasado tiempo con el Señor Jesús y haber sido comisionado por el Señor Jesús. Estos 3 requisitos ponen a los apóstoles en una categoría única, especial, por encima de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros. Por estas 3 cosas: vieron al Señor Jesús, pasaron tiempo con Él y fueron comisionados por Él. Surge la pregunta, hermano: ¿existen apóstoles hoy en día? Bíblicamente no existen apóstoles hoy en día. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron especiales porque recibieron la revelación del evangelio directamente del Señor Jesús. Una persona puede decir que es apóstol hoy en día. Ok, puede ser que haya visto al Señor Jesús, que haya pasado tiempo con el Señor Jesús. Jesús se le ha aparecido a muchas personas. Pero en cuanto a la revelación, ¿qué revelación va a recibir? No puede recibir otra revelación diferente a la que está. Ya la revelación del evangelio está dada. Nadie puede añadirle, nadie puede quitarle. Por eso ya no existen apóstoles hoy en día, porque ya la revelación está dada. Y si una persona dice que es apóstol, tiene que haber recibido una revelación, pero ¿qué revelación será? No es la revelación del evangelio. O sea, el apostolado es diferente a los profetas, porque los profetas, además de recibir de antemano la revelación del evangelio, que era un misterio, también recibieron profecías, diferentes tipos de profecías. Por eso existen profetas hoy en día. Hay personas que profetizan, pero apóstoles no existen, porque ya la revelación del evangelio está dada. Y esa revelación es lo que hace a los apóstoles del Señor únicos, en una categoría única. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia con la revelación del evangelio que fue dada por el Señor a través de los apóstoles y profetas? La iglesia debe hacer 2 cosas. Primero, la iglesia debe preparar hermanos, enviarlos a predicar las buenas nuevas de salvación. Es aquí donde entran los evangelistas, los cuales establecen iglesias en otros pueblos, en otras naciones,
a través de la predicación del Evangelio. En Mateo 9, 37 y 38, el Señor Jesús dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, refiriéndose a personas inconversas que andaban como ovejas sin pastor, mas los obreros son pocos, los evangelistas, los misioneros son pocos. Y dice el Señor Jesús, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Es la responsabilidad de nosotros de rogar al Señor, pedir en oración que Dios envíe misioneros al campo, porque las almas se pierden y el tiempo se acaba. El orden bíblico, hermanos, es el siguiente. La iglesia debe preparar hermanos y enviarlos al campo misionero en el mismo pueblo donde la iglesia está establecida, sea pueblo, ciudad. Ahí debe de comenzar la obra misionera. En Lucas capítulo 8, versículo 39, cuando el Señor Jesús echó fuera a los demonios del endemoniado Gadareno, un hombre que dormía en los sepulcros, le ponían cadenas y las rompía, y no había quien lo pudiera controlar. Cuando llega Jesús, lo liberta, y aquel hombre, por agradecimiento a Jesús, quería irse con Jesús, quería seguirlo. Jesús se lo prohibió y Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Fíjese que Jesús lo envía a hacer la obra primero a los suyos, a su casa. Así, ahí debe de comenzar la obra misionera, donde la iglesia está establecida, en ese pueblo, ciudad, en esa nación, ahí en ese lugar debe comenzar la obra misionera y luego expandirla tal vez a otros pueblos, a otras naciones. Pero es muy triste, hermanos, que muchas iglesias esperan que las almas lleguen a la iglesia y no salen a buscar las almas al campo misionero. La iglesia debe preparar hermanos, capacitarlos para la obra misionera. No podemos esperar que las personas lleguen. Hay mucha necesidad allá afuera. Muchas almas se pierden y es responsabilidad de la iglesia salir a predicar las buenas nuevas del reino. Las buenas nuevas no pueden quedarse encerradas en las cuatro paredes con los miembros que existen, sino que se debe de expandir la obra. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima ocasión continuaremos con los pastores y maestros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este estudio. Gracias Señor por tu palabra. Dios mío, yo te pido por todos los que escuchen este mensaje, Dios mío. Ayúdanos Señor, quédate con nosotros. Enséñanos a deleitarnos en ti, a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, sino Señor, como el Padre se deleita en el Hijo, así nosotros aprendamos a deleitarnos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.